Bienvenidos y bienvenidas a Caminando la Palabra, un video podcast de la Biblioteca Pública de Briceño. Hoy nos acompaña don José Antonio Durán, sabedor, escritor, músico y pedagogo. Con él vamos a hablar sobre la importancia de volver al origen, de cuidar el territorio, de respetar a nuestros ancestros y de cambiar nuestra sensibilidad para hacernos más humanos y más conscientes. Bienvenido, don José, a este video podcast Caminando la Palabra. Pues pareciera que la historia, vista como una línea recta, no comenzó con los pueblos originarios, según las versiones oficiales. Y los sitios representativos de este territorio, como en muchos otros territorios, son justamente los que todo el tiempo están recordando desde la religiosidad impuesta esa conexión con ese otro pensamiento. No es gratuito que los sitios sagrados de un territorio ancestral hayan sido objeto de ocultamiento, podría ser la palabra. Cuando lo tapan, entonces su merced lo que tiene es la cruz, la iglesia, que no solo aquí, sino en el mundo entero, han sido colocados justamente sobre los sitios sagrados. Eso no fue casual, eso fue pensado. Y es la manera de significar que algo reemplazó lo que existía. Y eso pertenece a esa idea de la prehistoria. Eso es prehistórico, dejémoslo atrás, no lo mencionemos. Y cuando lo mencionamos, lo dejamos como una especie de anécdota y lo ponemos en el campo de la fantasía y convertimos las cosmogonías en leyendas de personas que no tenían otras maneras de explicarse el mundo y por lo tanto se inventaban esas historias. Y parece que es exactamente al contrario. Esos pueblos originarios siempre tuvieron una conexión tan profunda con el cosmos que desde ahí construyeron sus cosmogonías. Todas apuntan a una profunda conexión en tres miradas que son con el entorno, con los demás y conmigo mismo. Entonces, ¿por qué volvieron eso invisible? Volvamos al asunto. ¿Cómo así que se volvió invisible? No es invisible. Es invisible para quien no lo quiere o no lo puede ver, pero está ahí. Está ahí como la gente de adelante, como los abuelos y las abuelas, que no son del pasado como nos han enseñado, sino son personas que justamente han estado señalando y mostrando caminos y que nos han repetido que no podemos perder nuestra esencia y nuestro origen, que aunque no seamos conscientes de ello, siempre lo conservamos, siempre estamos ligados a eso. Aquí el problema entonces es otro. La conciencia, no solamente la memoria, sino es la conciencia que es la que articula esa memoria con una visión holística, integradora del cosmos, en donde yo no soy una parte del cosmos, sino soy todo el cosmos de una manera diferente a como lo son los demás. Es un problema de unidad, de identidad individual y de totalidad al mismo tiempo. A nosotros nos cuesta demasiado pensar así, porque para nosotros o es la unidad o es la totalidad. Siempre una dualidad bastante discutible en la que nos han puesto. Antes de visibilizar a otros, tengo que verme a mí mismo, a mí misma. No es invisible, sino en la medida en que una serie de patrones culturales nos han limitado a movernos en tres dimensiones, en un espacio visto desde lo euclidiano, y con una serie de limitaciones que lo primero que hacen es negar nuestra propia memoria, tender una línea recta que llaman tiempo y partirla en pedacitos que llaman pasado, presente y futuro, en donde si uno observa, entre más avanza hacia el futuro, más se aleja del punto de origen. En las comunidades ancestrales no es así. Siempre estamos vinculados con nuestro origen y ese origen se expresa en mitos, está en las cosmogonías de los pueblos ancestrales. Lo que se ha hecho de parte de lo que podemos reconocer como una cultura oficial es colocar el mito de origen como prehistoria para negarle importancia, y entonces uno se pregunta, ¿y entonces en dónde y cuándo comienza la historia y según quiénes? Si uno lo mira desde lo ancestral, esa no es una prehistoria, todo lo contrario, es la protohistoria, lo que da el origen y el sentido a todo. La memoria no es algo que se pueda ubicar de manera estática como un recuerdo.
La memoria es algo que, como la palabra, se camina y se vive todo el tiempo. Si uno recorre, por ejemplo, ríos en donde hay muchas piedras con pictogramas, con petroglifos, seguramente encuentre allí una especie de páginas de grandes libros que relatan justamente esos mitos, que le están recordando todo el tiempo a la gente que el mito es, no fue, que todo el tiempo somos. En la medida en que nos autorreconozcamos desde ese origen, podemos empezar a pensarnos de manera diferente. Pensarnos un poco desde el devenir del tiempo, que ya no vendría siendo lineal, sino también la posibilidad de abrir nuestra percepción mucho más de lo que la tenemos, para darnos cuenta que ahí está la memoria y que nosotros la seguimos caminando en eso que no es lineal, sino es más bien circular o en espiral. Sí, para algunas comunidades es circular, para otras es en espiral. Incluso decir el tiempo ya es un problema. Habría que pensar en líneas temporales que nos indica que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de ver más allá de las 3 dimensiones, y de hecho estamos vinculados con muchas dimensiones y líneas temporales, solo que por la formación cultural, ya sabemos que hay intereses de todo tipo, se nos ha limitado a ver solamente este espacio y por eso lo demás nos resulta invisible. Qué curioso, se nos volvieron invisibles nuestros propios orígenes, nuestros mitos, nuestra esencia, nuestro devenir, que se autorreplican pero se van transformando al mismo tiempo. ¿Cuáles son los relatos de los abuelos y las abuelas en una comunidad ancestral? ¿De qué hablan? Siempre insisten en la importancia de identificarnos desde nuestro propio origen, de no perder lo que somos, lo que siempre somos. ¿De qué hablan otros relatos y otras historias? O lo que llaman historia: fechas, personajes y sucesos. Y eso lo organizan en paquetes, en libros, en cajoncitos, en épocas, y la gente va, estudia, los mira, repite, pero no tiene y no siente un compromiso con eso, que lo único que le está diciendo es que pasaron cosas y que les damos la información, pero que no les damos la posibilidad de convertir esa información en conocimiento. Entonces ahí está la gran diferencia. Si en los primeros relatos de la ancestralidad siempre se está hablando del origen, del sentido, de qué es caminar la palabra, de qué es ser medicina, de qué es el tejido, de qué es pensamiento, si todo el tiempo se está insistiendo en eso, ahí está la conexión que no se pierde. En la otra versión, la conexión ya se perdió. Lo demás se vuelve puramente anecdótico. Y totalmente separado de... Desde luego. Entonces, ahí está el asunto. Que hay un gran interés de un tiempo para acá, de muchísimas personas, grupos, colectivos, etcétera, en resignificar justamente esto y en tomar desde otra mirada diferente de todo este pensamiento colonizador, lo que ha sido el proceso de evolución nuestro como seres humanos. Sí, eso hay que reconocerlo. Tiene un riesgo entre varios. Muchos lo convirtieron en moda y en pose. Y entonces se puede desvirtuar, se puede corromper, sacar de contexto. Y lo que en el contexto de una comunidad tiene un determinado valor y la gente lo busca, luego lo toman y lo convierten en una manera trivial, superficial. Esto no es un asunto de curiosidad, esto es un asunto de compromiso con la vida. Es de cuidar un legado también. Es un legado que hay que respetar. ¿Y cómo se respeta el legado? ¿Recordándolo? No, viviéndolo, con respeto. Recuerdo mucho una frase de mi abuelo, porque puedo decir mi abuelo, quien me orientó y me formó en muchas cosas, de una comunidad originaria. Me decía: mijo, la espiritualidad no es circo, se vive, no es algo para exhibir. No es la moda, no es la pluma, no es el sombrero, no es la vestimenta, es el compromiso de usted con usted mismo en todas las dimensiones posibles. Y si usted lo vive, no tiene por qué andar presumiendo de eso. Lo vive con intensidad, con compromiso. Haga su tarea. ¿Usted qué es? ¿Hombre o mujer medicina? ¿Hombre o mujer alimento? ¿Hombre o mujer palabra? ¿Hombre o mujer tejido? Todos tenemos un talento. Desde su talento mantenga su conexión con el origen. Y ese origen no es estático, ese origen siempre está presente precisamente porque todo el tiempo estamos evolucionando.
¿Qué última palabra dejarle a los chicos de la biblioteca, a los chicos y a las chicas que están escuchando esto? Hay un solo código ético en el que se resume todo, y es no hacer daño a otros, no permitir que otros me hagan daño y sobre todo no hacerme daño a mí mismo. Con eso es suficiente. Bueno, muchas gracias, don José,